¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Quiero mandarle esta evidencia de video para corroborar que el proyecto está funcionando bien. Digo, esto es por si no nos estamos viendo tanto. Primero, quisiera explicarle que realicé el código como en dos partes. Una es como el ADC con el comparador, bueno, una especie de comparador que realicé. Y el otro sí, esa parte aquí ya es lo mismo, pero aquí utilizamos una interrupción del ADC. Entonces, se lo quiero explicar un poquito, prácticamente el otro de la interrupción se lo voy a explicar un poco más. Es prácticamente lo mismo, solo que con una interrupción. Entonces aquí iniciamos nuestro programa, bueno, primero declaramos las librerías de nuestro PIC. Y aquí iniciamos nuestro programa a partir de cero. Declaramos un número. Esta es una variable que la vamos a almacenar en este valor. Bueno, esta variable tiene este valor. Y este valor es específico porque es nuestro valor de referencia de 4 volts. Más adelante voy a explicar por qué tomamos este 4 volts. Entonces, después hice este define para pues ahorrarme poner esto a cada rato. Entonces nada más pongo LED y ya sabemos qué significa que el port B en el pin 0. Y ya, vamos a configuración, declaramos que, y nos iríamos a la parte 100 de la memoria, declaramos como entrada nuestro puerto AN0 en el tris A, declaramos como salida RB0 en el puerto B, que esto es para nuestro LED, y aquí declaramos todo el puerto D y todo el puerto D, el puerto C y el puerto D como salidas. Esto es para acomodar los valores de ADC. Entonces aquí hacemos la configuración en esta parte y si se siguió los pasos que vienen de todo esto de aquí, se siguieron los pasos que vienen en el datasheet, que es aquí. Entonces, aquí en el datasheet nos explica prácticamente cómo poder configurar lo del ADC. Primero hay que saber que cuando se convierte el ADC utilizamos 10 bits, que es lo que se están destinados, y como es más grande, los 10 bits son más grandes en el registro que lo que puede soportar, lo que se hace es que se divide en dos. Entonces, se pone el address H y el address L, ya dependiendo cómo lo justifiques, es cuál va a tener 8 bits y cuál va a tener 2 bits. Entonces, aquí empezamos configurando nuestros pines, cuántos pines queremos que sean entradas analógicas, si vamos a tener voltaje de referencia o no, y de hecho está aquí arribita. Entonces aquí, por ejemplo, yo en mi configuración utilicé que nada más se iba a utilizar el canal AN0 como analógico. Entonces, y lo demás lo dejamos en digital, que fue una recomendación que usted nos sugirió, que prácticamente sería esta configuración. Entonces, por eso tiene estos puntos de aquí. Después, en el mismo datasheet, indica que tenemos que seleccionar el canal de entrada. Este es el canal de entrada que va a ser el AN0. Por eso tiene 00. Aquí está. Por eso tiene 00, porque aquí arribita estamos diciendo que en nuestro canal va a ser 00. Después nos indica que tenemos que seleccionar el tiempo de adquisición. El tiempo de adquisición, en este caso, se tomó como los valores que habíamos calculado en la clase, bueno, que habíamos estimado en la clase, como 6 stat y, bueno, el F de oscilación sobre 64. Sé que estos valores dependen de nuestro cristal de oscilador. Entonces, o tomé los establecidos en la clase porque sé que varían dependiendo nuestro cristal. Entonces, eso fue lo que se le seleccionó. Aquí hacemos lo mismo, del conversión. Y por último, se enciende. Una vez que se ajustó todo esto, se enciende. Entonces aquí tengo esto, después de haber ajustado el LED con 0, el LED con 2. Aquí yo inicio el LED apagado, pero después dice aquí que yo enciendo el ADC. Entonces, una vez que yo lo enciendo, ya empiezo a generar lo que es la función. Entonces, aquí en el ADC, en el apartado ADC, lo que hago es inicio el bit go, que en este caso sería el bit 7, me parece. El 1, perdón. Entonces, lo que hago es iniciar esto para decir que tenemos una conversión en progreso. Entonces, cuando la conversión termina, cambia de estado a 0. Entonces aquí está. Una vez que lo iniciamos,
aquí se revisa si ha terminado o no en la conversión. Entonces lo que se hace es se testea que el add con 0, que el add con 0 en un don o gone esté en 0. Si no, va a regresar todo el tiempo aquí hasta que lo pruebe. Entonces ya una vez que lo probó que esté en 0, salta una instrucción y aquí ahora sí establecemos nuestros valores, que es mover address H o high al puerto D y address L al puerto C, lo que sería prácticamente esto. Lo que habíamos propuesto, que fue una de las dudas que yo le había dicho, es que yo lo tenía justificado aquí a la derecha y yo había considerado los pines menos significativos, los bits menos significativos, pero no me estaba funcionando. Usted me propuso cambiarlo a la izquierda, pero ahora tomé los bits más significativos, que sería en este caso estos 8 pines del address H, y los proyecté en el puerto B. Entonces de aquí me estoy basando para hacer mi comparador. Entonces, una vez que se estableció esto, pues ya no. Luego, ¿qué hago? Aquí hago la parte de la comparación y aquí puse una pequeña ayudita que una vez que el status hace la suma, tenemos las banderas que es el C o es la Z. Y aquí prácticamente, si nos vamos a la simulación, pues obtenemos, dependiendo nuestro valorcito. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue mover al registro W mi número, que en este caso es este valor. Y luego voy a restar address H de mi número y voy a guardarlo en el registro W. Y esto lo hago para que cuando momento de hacer el status, aquí me diga si lleva acarreo o si no lleva acarreo. Entonces, si lleva acarreo es porque la suma se pasó, pues, por así explicarlo. Y entonces aquí es, si el bit C de acarreo está en 0, aquí podemos decir que si está en 0, es prácticamente que la resta está negativa del address H. O sea que el address es menor al número. Entonces, si está en 0, va a saltar una instrucción y va a pasar a esta instrucción. Y entonces aquí va a testear, como está en 0, pues si no está en 0, está en 1. Entonces, como está en 1, prácticamente el LED se va a apagar. Y esto es prácticamente lo que nos va a decir que si el número, que si la resta entre el address y el número únicamente es igual o mayor, el LED va a encender. Y aquí está, por ejemplo, aquí sí tenemos que el estatus es 1, como en estos casos, que sería o es igual o es positivo la resta. No se salta la instrucción, no salta la instrucción y prende el LED. Entonces va a la siguiente instrucción y como si es 1, salta la instrucción de apagado y se va al final. Y así, el, todo el tiempo hace esa simulación, ¿no? Y entonces aquí tengo la simulación del código. Entonces ahorita, permítame aquí. Ok, entonces tengo dos señales, una que es una señal senoidal y ahorita tengo un potenciómetro. Entonces mientras más vaya subiendo el voltaje, de hecho aquí se ve, estaba en 1.5 volts y este LED nos va a indicar únicamente el encendido cuando supere el voltaje de 4 volts. Seguimos subiendo, seguimos subiendo hasta que llega a 4 volts. Cuando llega a 4 volts y seguimos subiendo va a seguir encendido. Es porque tenemos como este límite de referencia de nuestro LED. Entonces esto funciona así. Entonces ya simulándolo con una señal fisiológica, que en este caso era el pulsioxímetro, lo que hice fue prácticamente poner una señal senoidal. En este caso, esta es una señal de amplitud de 5 volts y una frecuencia de 5. Y entonces puse este diodo prácticamente para que no haya pues, voltaje negativo, ¿no? Nomás para que se vea bien. Entonces, esto va a ser la señal. Y entonces, mientras la señal senoidal esté arriba, va a verse. Entonces, lo que podemos ver en el oscilloscopio es esto, que mientras la señal esté más o menos aquí en el 4 volts, esto va a prender. Y aquí tengo unos como microapagoncitos del LED, pero ya en la realidad pues no se logran distinguir. Y entonces así es como se ve en el osciloscopio.
mi programa. Ahora, en el parte de con la interrupción, lo que hice fue esto. Bueno, prácticamente, si seguimos el manualito este que nos da en el datasheet, lo que podemos observar dice que queremos configurar la interrupción, si así se desea. Entonces, primero nos pide que limpiemos la bandera de la div. Y ese div se encuentra en en la configuración peer 1. Entonces aquí lo limpio. Después, esto es después de encenderlo, ¿vale? Entonces aquí. Después aquí dice que iniciemos el ADIE. Aquí está. Pongamos el ADIE en 1, que esto es el apartado del pie 1. Y después que pongamos en 1 también el GIE. Y entonces aquí está. El PIE es ADIE y IT con el GIE. Esto es para evitar todas las interrupciones. Después, aquí, ahora sí, iniciamos bueno, ahora sí iniciamos la conversión. Entonces, lo que hacemos es, entonces iniciamos la conversión, esperamos que se haga la conversión y una vez que esté avisada la conversión, lo que hace es que la bandera de ADIF cambia a 1. Entonces, cuando la conversión termine, esta bandera cambia a 1, por ende pasamos a una interrupción en el 008. Entonces aquí ponemos testea si la bandera de ADIF está en 1. Si está en 1, pasa esta interrupción y pasa esta línea de código y va a Goto. Y entonces aquí lo tengo, el Goto ADC y aquí prácticamente es lo mismo. Hacemos la lectura, pues imprimimos la lectura de lo que leyó y también aquí puse lo de elet. Y entonces si lo pongo de esta manera, solamente estoy esperando entonces cuando haga la lectura, una vez que termine la lectura, se activa la interrupción del ADC, crea la interrupción, me manda esta parte del código, establece los valores en los LEDs, en el reloj de LEDs, y también lee y hace el comparador, este comparador que tengo aquí. Entonces, esto lo podemos observar. Esto lo podemos observar si cambiamos el programa de este lado. Entonces, si yo hago así, espérenme, voy a usar el potenciómetro que se distinga un poquito más. Ok, entonces si yo hago así, está ahorita en 3.5 volts y hace la lectura. Entonces yo cambio, la lectura tarda un poquito más. O sea, tiene una latencia un poco más lenta. Pero aquí está funcionando. Entonces todo el tiempo está funcionando esto. Hace la lectura, empieza la conversión y todo el tiempo hace esto. Entonces este LED como tal, algo que yo estaba observando es que en este caso se apaga y se prende más o menos. Y es porque como este LED está entrando con respecto a la interrupción, entonces como tal, la interrupción no se va a efectuar hasta que exista otro cambio en el ADC. Entonces, por eso para mí es un poco más recomendable no usar en sí estos dos programas juntos o no usar la interrupción de la DC para utilizar estos dos de manera como en serie o paralelo o algo así. Pero bueno, este es el programa del proyecto y pues ya, sería todo, profe. Ok, entonces este es el proyecto montado. Lo que puse fue este arreglo de LEDs, que son 10, y esto es para simular las 10 salidas. Pongo este potenciómetro que ahorita me está ayudando con respecto a la entrada analógica, y ese LED es el que está de RB0, que es el que me va a indicar cuando el voltaje esté más arriba. Entonces los dos programas se complementan porque necesito que esto lea el valor para que después me haga acá la lectura. Entonces cuando enciendo, ya está, ahorita eso significa que está más de 5 volts. Entonces yo le voy a bajar el voltaje. Es lo que le decía, que tarda un poquito, que eso se me hace un poco extraño. Pero cuando lo toco, reacciona mucho más rápido, que no entiendo la verdad eso. Pero bueno. Entonces aquí, mientras yo le bajo de voltaje, esto va encendiendo, ¿ya vio?
Yo le bajo voltaje, no hace nada. Subo el voltaje y enciende el LED. Entonces, si le ponemos una señal, pues, fisiológica, esto debería encender únicamente cuando llega a un voltaje fijado. Entonces, lo bueno de este programa, pues, que se puede prácticamente personalizar dependiendo de lo que queremos. Entonces, el punto es revisar bien la onda que nos da nuestra señal, nuestro pulso oxímetro, y a partir de la onda, acercar como lo más posible a un rango de voltaje para que el LED únicamente encienda cuando esté en un pico, y eso simularía pues el pulso como tal.